primera vez que estamos recorriendo cada uno de los sectores, cada una de las regiones de nuestro querido y amado Ecuador. Estamos en realidad en un permanente recorrido mientras hemos ejercido la función de servidores públicos. Hemos estado recorriendo todo el país en la medida en que vamos mirando, vamos analizando y tratamos al mismo tiempo de resolver esas necesidades que en muchos casos son diferentes, son diversas, pero que tienen un mismo objetivo, que es lograr la convivencia social pacífica, terminar con la delincuencia, terminar obviamente con problemas tan serios como el microtráfico y lograr también el pleno empleo, que creo que es uno de los temas medulares que estamos llevando adelante. Como el exministro del Interior, realmente el trabajo ha sido ese, básicamente se han visto algunos resultados, pero también aún sigue la conflictividad. ¿Qué buscar en la Asamblea? Bueno, haber logrado una disminución de la impunidad en el país y disminuir los homicidios y los asesinatos y salir de ese riesgo en el que estábamos corriendo como Ecuador de ser considerado uno de los países más inseguros, más violentos de Latinoamérica y el mundo. Creo que es un tema medular. Habíamos tenido una tasa de 20 casos por 100.000 habitantes. Para que los ciudadanos nos entiendan mejor, habíamos tenido prácticamente 6 ciudadanos y ciudadanas que morían por día víctimas de los homicidios y los asesinatos. Desde hace 30 años el Ecuador comenzó a subir el número de personas que eran asesinadas, sobre todo producto de la delincuencia, del narcotráfico, del microtráfico, de las bandas criminales que se estaban tomando en nuestro territorio nacional a lo largo y ancho de todo el territorio. No solamente podemos decir que en 2 o 3 ciudades, en todo el territorio habían comenzado a operar los narcotraficantes y los microtraficantes, sobre todo, a aprovecharse de nuestros compatriotas. Entonces yo creo que esos pasos que hemos dado fundamentales en materia de seguridad ciudadana ahora hay que reforzarlos, y principalmente queremos reforzarlos con una acción desde la Asamblea que está articulada al plan de gobierno de nuestro binomio del pueblo, que lo encabeza Lenín Moreno Garcés, y es obviamente con la expedición de la Ley de Responsabilidad Nacional contra el Microtráfico de Drogas. Esta ley tiene 3... Actualmente, ¿cómo se está trabajando? ¿Qué ley existe para también tratar de contrarrestar esta situación, o hace realmente falta esta ley? Bueno, actualmente tenemos el COIP, el Código Orgánico Penal Integral. Actualmente tenemos ya también la normativa que articuló de otra manera el Consejo Nacional de las Drogas y reemplazó al anterior CONCEP, que básicamente era una instancia que estaba presidida por el Procurador General del Estado y que se encargaba de administrar los bienes del narcotráfico, pero no se estaba haciendo nada en prevención y en rehabilitación de lucha contra las drogas. Entonces esta Ley de Responsabilidad Nacional en la lucha contra el microtráfico tiene justamente esos ejes. El primer eje, obviamente, un eje de prevención en el cual se involucrará a los gobiernos locales para que desde los gobiernos locales se pueda hacer una ocupación pacífica de los espacios públicos. Gobiernos locales, llámense estos juntas parroquiales o municipios, ¿no es cierto?, en donde definitivamente hay que ocupar pacíficamente espacios públicos que no están iluminados, espacios públicos que los conocemos como terrenos baldíos, que muchas veces han sido utilizados incluso como botaderos de basura, lugares que jamás han sido cuidados, ¿no? El tema no es cómo cuidamos el ornato de esos espacios públicos, sino cómo volvemos que esos espacios públicos que están abandonados se vuelvan centros de recreación para hacer deportes, actividades culturales, y obviamente evitemos también y de encuentro ciudadano, donde los vecinos nuevamente vuelvan a reunirse para hacer mingas, para hablar y generar asambleas ciudadanas de seguridad y hablar de los temas de seguridad desde la prevención. El otro tema fundamental, solamente si me permite concluir este tema que es clave, es cómo desde los gobiernos locales logramos la orientación que ellos se encarguen de la orientación para la ocupación del tiempo libre de nuestros niños y adolescentes. El tiempo libre que queda a nuestros jóvenes, niñas y adolescentes es fundamental que sea utilizado para actividades deportivas, actividades culturales, investigativas. Entonces, desde esa perspectiva, incorporar a los gobiernos locales para que se hagan cargo de estos elementos es sustancial. El tercer eje, quiero saltarme al tercero antes de mencionar el segundo, en la ley de responsabilidad nacional en la lucha contra el microtráfico, está el comiso de bienes, la extinción de la propiedad de bienes sobre los microtraficantes. Actualmente hay un código penal integral que establece
un procedimiento y una sanción penal para quien trafica con la droga, pero la sentencia al final termina siendo una sentencia que va directamente sobre la persona y no sobre sus bienes. Ahora queremos también que los bienes producto del microtráfico inmediatamente sean comisados por el Estado. Es decir, el lugar en donde encuentren la droga, el lugar en donde se hagan los operativos y también lo que tengan estas personas. No solo donde se encuentre la droga, porque muchas veces, y la gran mayoría de veces, se encuentran los microtraficantes en la calle o en ciertos lugares expendiendo drogas, sino sobre todo mirar qué propiedades han generado ilícitamente a partir de sus actividades delictivas de micro y narcotráfico, y mirar quiénes son sus testaferros, mirar quiénes son sus familiares, y a partir de ahí extinguir la propiedad de esos bienes de los microtraficantes y los narcotraficantes. Que los narcotraficantes y microtraficantes no solamente cumplan una sentencia en la cárcel, sino que además se queden sin ningún bien producto de sus ilícitos y sus bienes sean rematados para mejorar el sistema de rehabilitación para las adicciones de drogas. Hay que crear hospitales, hay que crear clínicas, hay que hacer una alianza público-privada y fortalecer también desde el Estado todo aquello que tiene que ver con rehabilitación para las personas que son consumidores. Con ello, 3 márgenes usted le mencionaba. ¿Cuál es el segundo que también quería tocar? Es justamente el de la rehabilitación, no es el de la rehabilitación, hacer una gran alianza público-privada. Ya no solamente lo que necesita hacer el gobierno central es lanzar la política pública, establecer la política pública para las adicciones. En realidad nuestra lucha en realidad no es contra la oposición de las ideas, no estamos luchando contra una oposición del odio, de la amargura, del resentimiento, pero en realidad nuestra verdadera oposición es luchar contra la pobreza, luchar contra el microtráfico, luchar contra el desempleo. En esa perspectiva, pues para nosotros el sector... Se ha dicho en estos últimos tiempos, ¿década ganada o década perdida? Miren, yo creo que estamos en una década sin lugar a dudas en la que hemos ganado, en la que hemos iniciado el futuro verdadero de nuestro Ecuador. Por eso es claramente que nosotros decimos ese futuro no se detiene, así que los ciudadanos debemos pensar claramente y conscientemente e inteligentemente qué hacemos en el 19 de febrero. Votamos por una transformación que se debe hacer del país para seguir construyendo el Ecuador de todas y de todas, o votamos por un proceso en el cual vamos a regresar 10 años, 20 años atrás, en el cual se va a destruir todos los derechos que se han construido actualmente. Nosotros estamos comprometidos con toda esta zona. Para nosotros esta región de nuestro austro, de nuestra provincia de Los Falles es fundamental. Nos hemos reunido con artesanos, con campesinos, con agricultores, y téngalo por seguro que desde ya nos declaramos los representantes de Paute, nos declaramos los representantes de Gualaceo, nos declaramos los representantes de Chordeley y de todos nuestros cantones orientales también, en la medida que efectivamente van a tener vocería desde la Asamblea Nacional con José Serrano, los compañeros y compañeras de la lista 35 y Lenín Moreno desde el Gobierno Nacional. Como dato final y también como ex ministro del Interior, una de las problemáticas que siempre se ha analizado es la que la policía actualmente no cuenta con el personal necesario. En el caso de Paute, sabemos del distrito Paute, se hablaba y así de los diferentes distritos que necesitamos 50, pero tenemos 30. Sí, hemos pasado de 35.000 policías a 47.000 policías. Todavía hay que formar 10.000 policías más. Entonces, mire usted en la situación que estábamos antes, no teníamos ni siquiera policías, no solo para Paute, sino para el 80% del territorio nacional. Entonces, ¿por qué? Pero además no teníamos patrulleros, no teníamos armas, no teníamos chalecos para proteger a nuestros policías. Ahora ya hay una planificación para que los policías hasta el año 2018 pues tengamos 58.000 policías a nivel nacional, y todos los cantones, todos los distritos puedan contar con el número de policías que se había planificado. Pero esto implica también generar normativa para proteger a nuestros policías y para que nuestros policías protejan a los ciudadanos. Y en esa perspectiva pues también vamos a trabajar en la Asamblea Nacional. Seremos voceros de nuestra policía, de nuestros hombres y mujeres que están dispuestos a jugarse la vida para proteger a los ecuatorianos y ecuatorianas, y nosotros desde la Asamblea también nos jugaremos el todo por el todo para proteger a todos nuestros compatriotas de nuestra provincia de La Suay y a nuestros ciudadanos del Cantón Paute.